las diferencias entre la empresa Ingenio Taboga, dedicada a la caña de azúcar, y 800 de sus trabajadores continúa por la supuesta falta de pago y presuntas faltas a sus derechos laborales. Esto debido a que no encuentran un punto medio de negociación. Hace 2 días, representantes de los empleados se presentaron en las oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para manifestar sus quejas ante la viceministra Nancy Marín. Así lo explicó Saray López Aragón, secretaria general adjunta del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña, Sintraica, quien subrayó que no hay acuerdo en firme, aun cuando la empresa aduce que todo está claro. Así que tenemos ya con nosotros vía telefónica a Saray López del sindicato, justamente del Ingenio Taboga, para que nos hable de cómo están las negociaciones en este momento. Doña Saray, si ya se ha llegado a algún acuerdo o todavía están lejos de alcanzarlo. Buenos días. Buenos días. Sí, quizás para informarles un poquito, porque yo no he tenido la oportunidad de hablar con ustedes. Sí es cierto de que nosotros tenemos un acuerdo, pero ese es un acuerdo primero. Ese acuerdo primero se firmó el 28 de febrero. Ese 28 de febrero se firmó un acuerdo que tiene 8 acuerdos. De esos acuerdos, el acuerdo número 5 tiene 5 puntos a tratar, que son de trabajadores de las áreas de cortadores de caña, choferes de camiones, operadores de nivelación y preparación, áreas agrícolas, área industrial y taller y reparación. Área agrícola, industrial y taller de maquinaria. Esos trabajadores son trabajadores zafreros, no son trabajadores fijos. Por otro lado, en este acuerdo también están los trabajadores fijos de la empresa. De ese acuerdo, el único punto que se ha tratado es el punto número 5, que tiene que ver con el mejoramiento de los salarios de los choferes de camiones, que el día 7 de marzo se llegó a un acuerdo y a la fecha de hoy ese cumplimiento no se ha hecho una realidad como la empresa lo propuso. Los siguientes puntos todavía no hemos llegado a ningún acuerdo concreto entre las partes. Entonces, no es cierto de que ya llegamos a un acuerdo de todos los que habíamos, de todos los acuerdos en ese día que se habían propuesto. Que la empresa, después de que hemos estado en discusión los puntos, ha hecho algunas cosas, ya eso es otra cosa, pero los acuerdos en concreto no están en un acta. Como nosotros fuimos al Ministerio de Trabajo a hablar con la viceministra, entonces la empresa el día anterior, ese mismo día por la tarde, entonces lo que hizo fue cumplir con unas cosas mínimas, pero a medias. A eso no se le llama cumplimiento total, porque lo que hizo fue entregarle espumas forradas a los trabajadores, pero solo a los trabajadores cortadores de caña que se encontraban en los campamentos de la empresa Ingenio Taboga, no así a los trabajadores que se encuentran en los baches de los colaboradores contratistas de la empresa, que están en las casas, en baches clandestinos de estos contratistas, donde las condiciones son peores o pésimas a las que ya ellos, a los que los demás compañeros están. Se han arreglado y corregido algunas cosas en esos campamentos nada más. Lo otro, ellos entregaron equipo de protección, solamente gorras y mangas, pero solamente a una cantidad reducida de trabajadores. Solamente hicieron esto para sacar las fotos y entonces en la realidad no es un cumplimiento total que están dando o solucionándole a todos los trabajadores. Y si nos vamos a mencionar cuáles son todos los incumplimientos que estos trabajadores tienen, son muchos, iniciando desde que no tienen un salario, no tienen ni el salario mínimo minimorum. Algunos de esos trabajadores no llegan a alcanzarlos en estas jornadas extenuantes que ellos tienen. Y luego, cobro de herramientas que se les hacen, les cobran porcentajes de un 10% por los adelantos de sus salarios,
bueno, son un sinfín de incumplimientos que se han venido dando en estos portadores y como le mencioné, los acuerdos incluyen a la totalidad de los trabajadores. Así es de que, aunque hay un acuerdo del 28 firmado por las partes, esos acuerdos no han sido en su totalidad cumplidos porque están en discusión. Están en discusión y no hemos llegado a un consenso donde la parte patronal quiera lo planteado de parte de los representantes de los trabajadores. Y este próximo lunes, si Dios lo permite, vamos a iniciar la mesa tripartita que quedó establecida en este acuerdo para ver si podemos llegar a un acuerdo, pero así están las cosas. No es que ya esto llegó a su fin ni es que nos hemos puesto de acuerdo. Seguimos en la lucha para que la empresa cumpla con lo establecido porque algunas cosas son de ley, algunos incumplimientos son de ley que la empresa ha dejado de venir cumpliendo desde hace muchos años. Entonces la idea es que la empresa se ponga a ley, como tiene que ser con sus trabajadores. Entonces estamos hablando, Saray López, del sindicato de Ingenio Taboga, para recapitular que hubo un acuerdo que se ha cumplido a medias, parcialmente algunas, en otras no. Va a haber una reunión el próximo lunes entre la empresa, el sindicato y el Ministerio de Trabajo. Y otra pregunta más, doña Saray, ¿están trabajando en este momento las personas, los funcionarios del Ingenio? ¿Están en algún tipo de manifestación, de huelga? ¿Se han detenido o continúan normalmente con sus labores dentro de la empresa? Continúan en sus labores dentro de la empresa, pero el clima que hay es un clima de mucha desmotivación, es un clima donde el trabajador está muy descontento, muy disconforme, hay preocupación de parte de la empresa y del mismo sindicato que estos trabajadores, pues en algún momento ellos tomen decisiones de quizás de ahí no soportar más, pero tampoco le podemos asegurar de que esto se va a dar. En realidad, cuando el trabajador no está conforme por violaciones a sus derechos que se les vienen haciendo y se les vienen reportando, pues es muy difícil que el trabajador esté en un ambiente total de conformidad, sino que más bien todo lo contrario de inconformidad. Estamos hablando de 800 trabajadores y trabajadoras, doña Saray. Algunos de ellos se quejan por supuesta falta de pago. ¿Hay una estimación de cuánto se les está debiendo a estos trabajadores? Y usted decía una cosa anteriormente, doña Saray, que muchos de esos problemas, algunos de esos problemas llevan años. ¿Por qué hasta este momento es que el sindicato y los trabajadores están poniendo las quejas ante el Ministerio de Trabajo? Primero, para aclararle, 800 trabajadores, esos son los que ya están quedando de cortadores de caña, solamente de los cortadores de caña, porque hay más trabajadores, son miles de trabajadores, y de lo único que se ha tocado el tema en estos momentos es de los 800 cortadores que ahorita están quedando cortadores de caña, pero son más, como yo le mencioné. Esto no es solo de los afreros, es también de las áreas de trabajadores fijos, o sea, de la planilla fija de la empresa Ingenio Taboga. Usted nos decía que por qué hasta ahora el trabajador está. No, nosotros, el sindicato, tiene pruebas donde hemos intervenido ante la gerencia general y a través de recursos humanos de la empresa, donde hemos solicitado que las cosas se corrijan. Hemos puntualizado casos por casos. De hecho, el año anterior, los trabajadores fijos de la empresa hicieron una manifestación de marcha pacífica dentro de las instalaciones de la empresa, dando a conocer algunas cosas que el trabajador pues se sentía muy inconforme. Dentro de ellos, lo que tiene que ver con la zafra de la empresa con relación a los salarios, porque los salarios son salarios muy ruinosos. Entonces lo que estábamos solicitando en esa ocasión era
que los salarios se mejoraran. Si la empresa quería llegar al asunto de traslado de 8 horas de los trabajadores. Pero sí tenemos documentación donde hace constar de que nosotros hemos denunciado todas estas cosas, y de los afreros y de los trabajadores fijos. Podemos constar de que sí hemos recurrido. Lo que pasa que esta manifestación, como le mencionamos, fue una manifestación de protesta directamente del trabajador donde el sindicato tenía que apoyar al trabajador, porque éramos conscientes y éramos testigos de que ya nosotros habíamos agotado las instancias administrativas de la empresa para poder querer llegar a algún acuerdo, pero eso no había sido escuchado por la empresa. Perfecto, muchísimas gracias a doña Saray López del Sindicato del Ingenio Taboga, que nos ampliaba un poco pues estas diferencias más bien que han tenido con la empresa y los trabajadores también. Vamos a hacer una pausa y ya está aquí con nosotros Otón Solís para nuestro siguiente tema. Ya venimos.